¿Está en duda la credibilidad del Instituto Nacional Electoral? ¿Está en duda otra vez cómo se cuentan los votos en nuestro país? Por eso tenemos a este invitado aquí en el Sillón de Pensar. Un sector de la sociedad tiende a perder confianza en una de las instituciones más creíbles de la sociedad mexicana, el Instituto Nacional Electoral, el INE, antes IFE. Vamos a hablar en esta conversación aquí en el Sillón de Pensar con Lorenzo Córdoba, que es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, bienvenido al Sillón de Pensar. Pablo, encantado, de veras, honrado de estar contigo. Lorenzo, se ha perdido en una parte de la sociedad la confianza en el INE, es decir, en ustedes. ¿Por qué? Bueno, ese es un proceso que no es reciente, es un proceso que en el debate postelectoral de las elecciones recién pasadas, de inicios de junio, vuelve a ponerse sobre la mesa. Hay algunas encuestas de algunos medios que revelan que el tema de la credibilidad sigue siendo uno de las preocupaciones fundamentales de las que tenemos que hacernos cargo. Pero también es cierto que esto no es un problema reciente, es un problema que el INE ha tenido que enfrentar antes como IFE, por lo menos desde los últimos 10 años. 2006 y la discusión en torno a las elecciones acaba siendo un parteaguas que rompe una tendencia creciente en términos de credibilidad pública del Instituto Federal Electoral e inicia un proceso, digamos, de erosión de esa confianza que debe preocuparnos a todos, porque, como yo digo, si bien el problema de desconfianza en las instituciones es un problema que hoy está afectando a todas las instituciones del Estado, unas más, unas menos, pero a todas, también es cierto que ninguna otra institución pública vive y necesita tanto de la confianza ciudadana como el propio instituto. La ecuación es muy sencilla: de la confianza en el INE depende la confianza en los resultados electorales, y al final de la confianza en que una elección se ha hecho como lo mandata la ley y que la ciudadanía confía en los resultados, depende la legitimidad de los gobiernos. Así que es un proceso que nos preocupa y que nos ocupa, y tenemos de aquí al 2018 un camino muy arduo que recorrer en ese proceso de construcción de la confianza. Sí, el 2018 ya está a la vuelta de la esquina y el proceso prácticamente ya empezó. Lorenzo, a mí lo que me preocupa profundamente es que se piense, y por un sector importante de la población, de que el INE no está preparado para conducir la elección presidencial del próximo año. Ahí sí estamos fritos. Mira, comienzo por una declaración de principio a la que estoy obligado, pero además de la que estoy convencido. La capacidad institucional para enfrentar el desafío de 2018, que es inédito, porque vamos a la elección más grande de la historia, en donde se disputará el mayor número de cargos de elección popular que hayamos tenido en una elección en disputa. En fin, vamos a necesitar convocar al número casi 1 millón de ciudadanos para que operen las casillas, 950,000 aproximadamente, para que operen el día de la elección, el 1 de julio, las casillas. En fin, el desafío es muy amplio, pero el Instituto Nacional Electoral, digamos, está suficientemente maduro para enfrentar ese desafío. Claro, el problema no es solamente una declaración de principio como la acabo de hacer, no es solamente el convencimiento como, digámoslo así, coordinador del órgano de dirección del instituto, que tiene una estructura, un servicio profesional a prueba, digamos, de los desafíos que tenemos enfrente. El problema es que tenemos un año para construir en torno a estas capacidades una confianza que nos permita llegar lo más blindados posibles, con el mayor acompañamiento de la sociedad posible, a esa cita electoral. Y creo que lo que tenemos que desplegar como nunca antes es una capacidad explicativa. Sí. No nos podemos esperar a hablar de los conteos rápidos y de los PREPs hasta, como ocurrió en este año con las elecciones, por ejemplo, de Coahuila, hasta que tenemos un tema que resolver, un problema eventualmente que atender, y sobre todo mucho que explicar para señalar qué es lo que está detrás de un conteo rápido y de un PREP que funcionaron de manera típica. Tenemos desde ahora que explicar todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque tenemos un año para poder ir construyendo esa confianza. Y yo creo que la capacidad pedagógica de la autoridad electoral, una autoridad que explica todo lo que está haciendo, en ocasiones
cosas técnicamente muy complejas, de la manera más sencilla y convincente posible, es la clave para ir remontando esa credibilidad y empalmar la capacidad institucional que está probada, en fin, que tenemos, sí, con esa confianza pública de la que dependemos en gran medida. Pero en la confianza pública yo veo dos vertientes. Una, la crítica legítima de que gastan mucho dinero, o puede ser real o no, puede tener asidero o no, de que son muy caros los partidos, de que el instituto sale muy caro, etcétera, y otras que le digan que son tramposos. Ahí está el riesgo, y de tanto decirlo han minado la confianza en el INE. Lo que han minado al INE no es que les digan que gastan mucho dinero, eso puede enojar, o pueden algunos decir así, eso, la democracia muy cara, etcétera, pero que les digan que son tramposos permanentemente sí daña. Yo creo que las dos cosas acaban dañando. Tal vez unas de manera mucho más radical, mucho más, digamos, de manera mucho más tajante, y las otras de manera más lenta, pero minan al final del día. Y yo creo que los dos temas, los dos ámbitos los tenemos que atajar. Tenemos que explicar por qué costamos lo que costamos. Tenemos que explicar que estamos aplicando una ley muy compleja que no hicimos nosotros y que nos coloca en una situación, digámoslo así, de responsabilidad, déjame decirlo de esta manera, a medias respecto de las elecciones locales. No todo está en esta cancha, hay otra parte que por decisión de la Constitución, por decisión del pacto político que estuvo detrás de la última reforma, le corresponde primigeniamente a los órganos locales. Tenemos que explicar, por ejemplo, que 4 de cada 10 pesos, ya que ponías el tema del costo, se va a que los digamos, a proporcionar el servicio para que los mexicanos tengamos una credencial para votar, que es nuestro mecanismo de identidad con altísimos niveles de confianza y que supone detrás un resguardo altamente calificado, muy seguro de nuestros datos personales, incluso los biométricos. Tenemos que explicar todos los procesos. Y por supuesto, por el otro lado, pues hay acusaciones muy graves, muy duras, que nosotros no podemos obviar, que nosotros tenemos que asimilar sin confrontarnos, porque nosotros somos el árbitro. Sí. No nos podemos permitir el lujo de entrar en una interlocución y mucho menos en una confrontación con ninguno de los actores políticos. Bajo dos premisas, Pablo. La primera es asumir que las elecciones son el resultado de una elección que llega a buen puerto. Es el resultado de un conjunto de responsabilidades de distintos actores que convergen. Hay una responsabilidad del árbitro, del órgano electoral, sin lugar a duda, mayúscula, pero también hay responsabilidades jurídicas y políticas de los actores políticos, de los partidos, de sus candidatos. Hay responsabilidades de los medios de comunicación, hay una responsabilidad jurídica y política de los gobiernos, hay una responsabilidad al final del día de la misma ciudadanía. El conjunto de cumplimiento de estas responsabilidades colectivas es lo que va a permitir que la elección llegue a buen puerto. Ahora, por otro lado, yo creo que lo que tenemos, insisto, es que no ser, esto creo que es clave en el tramo que viene, no ser ni autocomplacientes ni refractarios a la crítica. Yo creo que, en fin, hay críticas que tienen un sustento, hay críticas que son constructivas y tenemos que estar abiertos a escuchar, a corregir lo que tengamos que corregir, a explicar lo que no hemos sido capaces de publicitar, de explicar claramente, pero también, digamos, tenemos que tener una dimensión de aprendizaje institucional. Si nosotros hacemos las cosas como siempre las hemos hecho, suponiendo que hacemos todo bien, nos vamos a equivocar. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años ha sido una historia de aprendizaje a partir de los problemas, a partir de los desafíos que ha enfrentado primero el IFE y luego el INE, para corregir y enmendar, no digo errores, pero sí procedimientos que terminan por inyectar al final del día mayor confianza. Yo creo que, digamos, es un asunto complejo, no podemos ser refractarios, bienvenida a la crítica, tan dura como sea necesaria, pero tan objetiva esperamos como sea posible, porque eso nos va a ayudar, si no cerramos los ojos a esa crítica, si no nos miramos nada más el ombligo, a ser una autoridad electoral más fuerte. Pero también están expuestos a la subjetividad, para minarlos. Hace un año hubo alternancia en 8 estados de la República y ustedes eran grandes demócratas. Ahora solo hubo alternancia en 1 y entonces son lo peor. ¿Qué hacer ante eso? No, bueno, yo creo que hay que entender que, digamos, somos un órgano del Estado que tiene que arbitrar la más compleja, la más visceral, la más
iracunda en muchas Y ocasiones. se puede cuando los contendientes no son demócratas. Por todos. eso hablaba de las responsabilidades colectivas. Por eso hablaba justamente de que la construcción de una elección, de que una elección llegue a buen puerto, no puede ser solamente vista como una responsabilidad del árbitro. Lo que vimos la noche de la elección, para ponerte un ejemplo, del 4 de junio pasado, es que todo el mundo se declaró ganador. En fin, parecería que ese es un día de enorme felicidad para todos. Todos ganaron. El problema es que no hay cargos suficientes para repartir a todos aquellos que se autoproclamaron ganadores. Eso a pesar de que insistimos reiteradamente en los días previos que ante un escenario competido era importante actuar con mucha responsabilidad para esperar los resultados de la autoridad electoral. ¿Qué pasó en Coahuila? En Coahuila lo que pasó es una serie de, sobre todo con los mecanismos de difusión preliminar de los resultados, pienso en el conteo rápido y en el PREP, un comportamiento atípico de estos sistemas. En estos días hemos venido aclarando, presentando informes que son públicos de qué es lo que pasó. Y hoy creo que ya hay una suficiente materia para poder sostener que en el caso del conteo rápido, lo que tuvimos fue un mal cálculo de la suficiencia de la muestra que había llegado a una cierta hora de la noche, que llevó al comité técnico de ese estado, del conteo rápido, a decir, con el 55% de la muestra hay suficiente estabilidad en los intervalos para poder dar estos resultados. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer hacia el futuro? Lo que ha venido haciendo el Instituto Nacional Electoral en todos sus conteos rápidos. No basta tener una buena muestra, hay que calibrarla, hay que ponerla a prueba, hay que correr esa muestra con los resultados de las elecciones anteriores. Eso no se hizo en el estado de Coahuila y eso impidió que tuvieran esa calibración de la muestra. ¿Hubo fraude? No, fraude no hubo, pero hubo un error técnico que no podemos permitir que haya ocurrido. Cuidado. Si me decías, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Hay quien ha alegado que hubo fraude y están justamente corriendo ahorita los plazos para que ante los tribunales electorales se demuestre si las acusaciones en ese sentido hubo o no. Si es en el conteo rápido hubo algo fraudulento, hubo una mala intención, la conclusión a la que estamos llegando es que no, que hubo un error técnico y en todo caso, repito, ahí están los cauces institucionales para que quien alega que haya habido fraude lo pruebe y eventualmente el Tribunal Electoral es el que tendrá la última palabra en ese sentido. Ahí tengo una duda antes de ir al corte, ya se nos vino el tiempo encima. Todos los partidos tienen representantes en las casillas, en las mesas receptoras de sufragios. Todos al final se llevan un acta firmada por los funcionarios de casilla y por los representantes de los partidos. Es decir, los que dicen que ganaron y que le robaron el triunfo, tal vez tendrían que decir cuántos votos tuvieron y por cuánto ganaron. No lo hemos oído. ¿Por qué? Técnicamente así tendría que ser. Mira, los tres principales partidos políticos tuvieron representantes, en el caso, por ejemplo, de Coahuila, en el orden del 85-90% de las casillas. A nivel nacional, en las 4 elecciones, es decir, en los 4 estados donde hubo elecciones, el 95% de las casillas tuvo al menos representantes de 3 partidos. Y el 99.99% de las casillas tuvo representantes de al menos un partido. Los representantes, como bien dices, al término de la jornada electoral, al término del escrutinio, tienen derecho a recibir un acta. Y ese es el documento legal a partir del cual pueden construir todas las impugnaciones. Yo supongo que si han impugnado la manipulación fraudulenta de los votos en las urnas, pues tendrán y habrán presentado ante los tribunales electorales justamente esas actas que son las pruebas jurídicas para poder sostener lo que muchos venido afirmando. Ya vamos a una pausa, volvemos con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del... De regreso con el presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE. Lorenzo, ¿cómo prevenir esto que es sin duda fraudulento, que se comete antes de sufragar, que es en muchos sentidos la compra de votos, el reparto de láminas, que muchos partidos lo hacen, por no decir todos, pero es un mecanismo totalmente antidemocrático y punible? ¿Cómo evitar que eso se consume? Mira, yo creo que tienes toda la razón y coincido. Primero, yo no voy a decir
que el fenómeno de compra de voto o de uso clientelar, por ejemplo, de recursos públicos o de programas sociales, no ocurra. No tengo ningún elemento para decir que no ocurre. Claro, no hay ningún estudio, no hay ningún dato objetivo para decir si ocurre, en qué magnitud ello ocurre. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. Ahora, ambos asuntos, ambos temas, son delitos, es decir, son conductas ilícitas, y quien las cometa debe estar en la cárcel. Eso no es algo que le corresponda a la autoridad administrativa electoral. Hay un conjunto de responsabilidades que le tocan, algunas al INE, otras al Tribunal Electoral, otras a la FEPADE. Y me da la impresión que tenemos que robustecer los mecanismos de procuración de justicia en materia electoral, porque esos son asuntos que tienen que ver justamente con la comisión de conductas penales ilícitas en materia electoral. Ahora, yo creo que también tenemos que asumir una cosa. Estamos pagando los platos rotos de una serie de problemas estructurales de los que aquejan a la sociedad mexicana. Tenemos 63 millones de pobres según cifras oficiales, prácticamente la mitad de la población. Tenemos una desigualdad que lastima y que cruza prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Tenemos una corrupción que cotidianamente nos brota ejemplos, pero más aún y peor todavía, tenemos una impunidad que es el sustrato de esa corrupción. Por no hablar del tema de seguridad como temas que están aquejando y doliendo toda la vida social e impactan inevitablemente en las elecciones. Yo creo que insistir en la lógica, y muy enojada, y perdón que lo diga, con razón. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los cauces institucionales, para que ese enojo, para que las filias y las fobias políticas de los ciudadanos se mantengan. Por eso es importante preservar y defender la vía electoral como la vía en la que en democracia se resuelven las disputas y se traducen en votos los humores públicos. ¿Qué quiero decir con esto? No, está clarísimo. Que es muy importante generar contextos de exigencia. Los órganos electorales tienen que hacer lo que les toca, pero la misma sociedad tiene que hacer lo propio, porque al final del día la mejor garantía contra la compra del voto, perdón que lo diga así, es la mampara, es el voto en secreto. Reivindicar el poder del ciudadano que va y vota y que con su voto decide su futuro político es indispensable de cara a unas elecciones. Mira, tú ponías el ejemplo de 2016. En 2016 hubo alternancia en estados que hoy sabemos que eran océanos de corrupción, y en donde seguramente se utilizaron fondos públicos con intencionalidades políticas. Bueno, allí hubo alternancia. ¿Por qué? Porque frente al voto, frente a un ciudadano que decide ejercer ese mecanismo que la Constitución le da, en esos contextos de soledad que son la mampara y que permiten la secrecía del mismo, no hay programa social, no hay acto, ilícito que valga, es decir, que se imponga. Por eso hay que reivindicar el poder del voto, sobre todo de cara a elecciones en donde, como en 2018, estará en juego tantos cargos de elección popular como nunca antes en nuestra historia. Lorenzo, uno de los actores más importantes de la vida política nacional, Andrés Manuel López Obrador, dice que ustedes se creen honestos, pero no lo son, que están al servicio de la corrupción, que están al servicio del PRI. Tú que tienes una trayectoria académica y personal, pues la conozco, de hombre honesto, de hombre probo, vienes de una prosapia, inclusive que tu corazón late a la izquierda. ¿Qué sientes cuando te dicen eso? Mira, yo creo que como individuo... Como persona y como institución. Como persona me lo reservo, porque hoy no estoy como persona y mientras sea funcionario público tengo incluso que tener, digámoslo así, que contenerme en lo que son mis emociones personales. Como funcionario público te lo digo sin medias tintas, no hay ningún dejo de agravio, no hay ninguna fobia, no puede haberla, ni en lo personal, es decir, como funcionario público, como individuo, como un servidor público, ni en lo institucional respecto de ningún actor político. Somos los árbitros de la política y tenemos que actuar sin filias ni fobias con todos, tenemos que mantener una equidistancia. Y entiendo que estas declaraciones, como muchas otras que han venido también de otros actores, son parte, de la disputa política. No me voy a poner como autoridad moral a decir si son convenientes o no, pero creo que tenemos que asumirlas como parte de una vida pública intensa, como una vida pública controvertida, como una vida pública, por cierto,
en donde todos los actores tienen grandes cantidades, tanto de dinero como de recursos públicos, acceso a los medios, para competir en condiciones de un piso de equidad. Pero sobre todo yo te diría esto, creo que es una oportunidad para reiterar esto que te decía hace un momento. Las elecciones son una construcción colectiva, y que una elección sea eso que tiene que ser en una democracia, es decir, un espacio que logre contener los humores públicos, las filias y las fobias de los propios ciudadanos por causas institucionales, es algo que todos los días tenemos que subrayar, y es algo que no le toca nada más a la autoridad electoral. No estoy designando responsabilidades. Nosotros tenemos una responsabilidad mayúscula de cara a las elecciones en este país, y particularmente las del próximo año. Pero todos, gobiernos, medios, actores políticos, somos responsables de crear un clima que permita que esas elecciones se lleven a cabo con toda la rispidez necesaria, insisto, pero sin desbordar esos cauces que han sido el resultado de una apuesta en la que todos los actores han convergido en los últimos 30 años. Pero lo que veo como observador, como periodista, es evidente. Los quieren ablandar rumbo a lo que viene, la elección más competida de la historia, o una de las más competidas de la historia. Los quieren ablandar. ¿Qué tan sólido es el cuerpo del IFE? ¿Qué tan homogéneos son? ¿O hay fracturas, divisiones, como ha ocurrido con otros IFEs anteriores en el INE actual? ¿Cómo está el espíritu de cuerpo? Mira, yo creo que en los últimos 2 años han sido años muy importantes en la construcción de una cohesión institucional intensa. Es un órgano colegiado, plural, diverso, en donde coexisten, digamos, no solamente ideologías, sino trayectorias que vienen desde distintas rutas, y eso es parte de nuestra propia fortaleza. ¿Por qué? Porque en la pluralidad nos hace fuertes. Yo creo que en el colegiado existe una vocación de corresponsabilidad y de institucionalidad que, por cierto, nos ha llevado a que muchas de las decisiones, por supuesto hay decisiones polémicas en donde las decisiones, los resultados han sido, digamos, tomados, o las decisiones han sido tomadas por mayorías y con minorías, con ciertas disidencias, en fin, pero yo creo que hay muchas decisiones que son el resultado de una unanimidad, que son justamente el sustrato más importante para enfrentar el desafío que viene. ¿Habrá decisiones unánimes? Sí, espero muchas. ¿Habrá decisiones divididas? Sin duda. Pero creo que existe una vocación de institucionalidad y de compromiso de todos los miembros del Consejo General, de todos los actores, para enfrentar lo que viene. Claro. Lo que viene es que ya no haya spots de los presidentes de los partidos. ¿No llega un poco tarde esta discusión cuando algunos uno lleva 2 y tantos millones de spots en 3 años, el otro lleva 1,5 millones, récord Guinness? Mira, creo que la decisión que estamos por tomar no es que llegue tarde, porque es una decisión que se centra y se acota en ese momento, que es un momento muy delicado, justo al arranque de los procesos electorales, que va entre el inicio del proceso y el arranque de las precampañas. Si nosotros pretendemos, en una mala interpretación del principio de equidad, extenderlo hacia atrás ad infinitum, vamos a matar a la política. Yo creo que los políticos tienen que hacer política, los políticos tienen que hablar, tienen que exponerse públicamente. Sí. El que los partidos políticos tengan acceso a los spots, exponerse públicamente en spots, y otro sentarse en sillones como este. Estoy totalmente de acuerdo, pero las dos vías son válidas y son legales. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que una vez que arranque el proceso electoral, a partir de ese momento, estamos en un periodo particular en la construcción en la cimentación de la equidad en la contienda, porque estamos a un par de meses de que arranquen las precampañas. Es decir, este es un periodo de una prevención particular, en el que ahora estamos planteando que los dirigentes, que los voceros de los partidos hagan un uso con una cierta, digámoslo así, con respeto a esas reglas de equidad. Si aspiran a un cargo, no podrán aparecer, pero también estamos yendo más allá. Es decir, creo que este periodo de meses, de algunos meses, desde que arranca el proceso, y entonces toda la vida pública, debemos entender, orbita en torno a la elección, en donde el piso parejo es una condición indispensable para todos los contendientes. Pero cuando digo para todos, digo para todos. Digo para todos aquellos, sean dirigentes de partidos políticos, sean legisladores, ocupen un cargo público, sean aspirantes a un cargo de elección, tienen que tener un piso de igualdad. Es decir,
Creo que en esos meses la discusión está lejos de estar cerrada, Pablo. Se ha comenzado con este proyecto que se ha planteado hace algunas semanas y que se ha hecho público, pero en el Consejo General del INE estamos justamente con unanimidad construyendo una propuesta que genere un piso parejo para todos, sin ninguna dirección política y sin la posibilidad de que alguien interprete que hay una intencionalidad dirigida específica para alguien en lo que el INE haga, porque entonces nos equivocaríamos. Nosotros tenemos que pensar en la pista de la competencia electoral para todos los contendientes, para todos quienes aspiren a un cargo de elección popular. Y estos meses son meses claves. Se nos fue el tiempo, se nos va, pero tengo una duda técnica que creo que muchos la tienen. En esta semana se ha hablado de la posibilidad de crear un frente amplio democrático, un FAD, un frente amplio opositor, como se le quiera llamar. Eso para competir en las elecciones presidenciales, ¿tienen que registrarse como tal ante el INE ya en las siguientes semanas, meses, o va hasta el final? ¿Cómo es? La constitución de las coaliciones, porque esa es la figura, los frentes no son, es una manera retórica de decirlo, la figura legal son las coaliciones, que pueden ser totales o parciales. Para presidente de la República no puede ser parcial, por fuerza es una coalición, digamos, total para postular a un mismo candidato, varios partidos a ese cargo. Las coaliciones tienen que registrarse antes del arranque de las precampañas, y las precampañas arrancarán hacia finales del año. Es decir, porque justamente las precampañas son el espacio para definir los candidatos de los partidos y o de las coaliciones. Entonces tiene que haber primero un registro de una coalición, de sus estatutos, de las reglas, antes de que arranquen las precampañas, y estas se comenzarán con toda probabilidad en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre. Falta todavía. Falta todavía. Todavía es un espacio para que la política haga su trabajo, y si hay o no coaliciones, pues lo decidirán los propios partidos políticos dentro del marco legal. Perfecto, pues muchas gracias, Lorenzo. Pablo, encantado, de veras, un honor. Muchas gracias, Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, aquí en el Sillón de Pensar. Muchas gracias.